Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravé, soy asesor fiscal, laboral y contable. Espero que ya me conozcas de alguno de los vídeos que he hecho y si no, te doy la bienvenida al canal. Hoy te quiero hablar sobre todas las novedades que hemos visto en los últimos meses desde nuestra asesoría en la capitalización del desempleo. Tengo que decirte que es uno de los vídeos más vistos del canal, después de los de renta, obviamente, que tocan a muchísima más gente, pero en cuanto a autónomos, a nuestro nicho, la verdad es que es uno de los vídeos que más visitas ha tenido y que más dudas ha generado a la gente, y que sobre todo también más reuniones online han tenido conmigo la gente para preguntarme dudas sobre ello y poder un poco agilizar el trámite. Así que hoy te quiero contar todas las novedades que hemos visto en los últimos meses de la capitalización y cómo ha ido evolucionando el tema. Así que vamos a por ello. Y lo primero que te voy a pedir, si te está interesando la temática, si te interesan los vídeos que hago, obviamente es que te suscribas al canal, más que nada para que no te pierdas ninguno y puedas ir siguiendo todas estas novedades. Así que ya sabes, si te interesa, suscríbete al canal. Y ahora sí, lo primero que tienes que saber de la capitalización, por si hay algún despistado que no ha ido a este vídeo, pues bueno, básicamente la capitalización del paro o el pago único es que si tú quieres emprender un negocio y tienes derecho al desempleo, pues bueno, puedes hacer que el SEPE te pague todo ese dinero de golpe de todos los meses que tengas de paro para tú poder invertirlo en tu negocio y poder, pues bueno, arrancar, ¿no? ese negocio y ese emprendimiento. Por lo tanto, si quieres saber más, ya te digo que te lo he dejado en ese vídeo, pero bueno, más que nada para que sepas un poquito de qué va el tema y en qué consiste. A partir de aquí, pues bueno, la primera novedad que nos hemos encontrado en estos meses desde que publiqué ese vídeo, que hará más o menos, bueno, hará 6 o 8 meses ya, pues bueno, es que en ese vídeo yo te recomendaba que si podías hicieras toda la solicitud de manera presencial. A ver, si estás en una ciudad que no es una ciudad muy grande, tipo Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, todo este tipo de ciudades, si puedes, hazlo de manera presencial porque va a haber una persona que te lo revise. Pero sí que es verdad que muchas de las dudas y de solicitudes que he recibido, sobre todo son de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Son ciudades muy grandes y lo que tienes que entender es que esas oficinas del SEPE están mucho más colapsadas que en una ciudad pequeña como puede ser Castellón, que puedes obtener cita más fácilmente. Entonces, si en ese caso, si es tu caso, que estás en Madrid, estás en Barcelona y ves que no hay citas presenciales o te dan en muy largo plazo, lo que te puedo recomendar es que lo más fácil es que te saques el certificado digital y te hagas el trámite online. Se puede hacer sin ningún tipo de problema, va a ser mucho más rápido y bueno, agilizarás todo mucho más, porque la segunda novedad viene también relacionada con estas ciudades que son mucho más grandes. Madrid y Barcelona tienes que saber que están bastante colapsadas. La última información que he tenido sobre la Comunidad de Madrid, o la ciudad de Madrid en este caso más concreto, es que toda la solicitud de la capitalización del paro, estamos hablando de una persona que empieza de cero hasta que le pagan el dinero, le estaban diciendo que le estaban dando un plazo de 2 meses de aquí a que cobre. 2 meses que podrían ser perfectamente 3. Esto no es la primera vez que lo escuchamos. Y en ese vídeo yo ya mencionaba algo, pero sí que es verdad que en ese momento estaba funcionando mucho mejor. Ahora volvemos a lo mismo de antes y tenemos unas colas tremendas en Madrid y Barcelona. Por lo tanto, si puedes hacerlo de manera online, te va a ser mucho más rápido y vas a evitar muchos tiempos pues muertos y que no te van a dejar empezar con tu actividad ni invertir ese dinero, por supuesto. Y otra novedad que nos hemos encontrado con el SEPE desde hace 2-3 meses más o menos es que están endureciendo bastante las condiciones para que te concedan la capitalización del paro. Sí que es verdad que lo que es inicialmente pedirlo y que te lo concedan no se está endureciendo como tal. Sí que en algunas comunidades autónomas están pidiendo presupuestos o facturas pro forma. Por lo tanto, como no sabemos porque cada oficina reacciona de una manera, lo que te puedo recomendar es que de primeras intentes conseguir unos presupuestos o facturas pro forma para poder aportar con la solicitud. Eso te dará muchas más garantías. Eso para empezar. Y después, lo que te quiero decir que se está endureciendo es ya lo que viene siendo la confirmación de esa capitalización, la justificación. Antes, básicamente, nos pedían las facturas. O sea, tú solicitabas la capitalización, te pagaban ese desempleo, ese dinero, ese pago único, y a partir de ahí tú invertías en tu negocio en lo que fuera, en comprar este micro, por ejemplo, ¿vale? A partir de ahí tú lo que tenías que hacer era en un mes justificar con una factura del micro básicamente que lo habías comprado y ya está.
Ahora ya no. Ahora ya no solo nos están pidiendo esa factura del micro, sino que también nos están pidiendo el justificante de pago de ese micro. Muy importante, porque si no te van a decir que no has justificado la capitalización. Entonces tienes que, para justificar, aportar la factura del bien que has comprado y el justificante de pago, que no les vale que sea en efectivo. Si sacas el dinero del cajero y lo compras en efectivo, no les va a valer. Por lo tanto, todo lo que compres que sea con tarjeta o transferencia bancaria. Súper importante, porque nos lo hemos encontrado de repente. Los dos casos que hemos tenido en la asesoría los hemos podido salvar, porque al final hemos hablado con el SEPE y nos lo han admitido y no ha habido ningún problema con esta gente. Pero, muy importante, desde los últimos 2-3 meses, hazlo todo muy bien, sigue muy bien los pasos y justificantes de pago de absolutamente todo. Y si puedes aportar presupuestos antes, mejor todavía. Así que bueno, más o menos estas son las novedades que hemos tenido con la capitalización del paro. Importante sobre todo la última, porque la justificación es muy importante para que no te lo echen atrás. Así que bueno, espero haberte ayudado, espero que te haya servido. Si es así, déjamelo en comentarios, y si tienes cualquier duda, por supuesto, déjamela en comentarios, que intentaré ayudarte siempre que pueda. Intento responder el 100% de los comentarios. Y bueno, y si tuvieras alguna duda más que te pueda ayudar en profundidad, pues bueno, siempre te dejo en el comentario fijado las reuniones a través de Calendly, que las puedes reservar conmigo, y personalmente tendremos pues media horita más o menos para resolver todas las dudas que tengas. Espero haberte ayudado, espero que te suscribas al canal si te interesa la temática, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga, chao!